Ustedes han oído que se dijo, no cometas adulterio. Pero yo les digo que cualquiera que mira a una mujer y la codicia, ya ha cometido adulterio con ella en su corazón. Entonces voy a proceder a la segunda parte de un tema demasiado importante que la iglesia tiene que conocer en detalle por la gravedad de lo que está sucediendo en este tiempo, en estos días. Tan alarmante, mis queridos hermanos, que ya llega a ribetes de escandalosa depravación. Tan grave, hermano, que se ha tornado en una compulsión, en un vicio cada vez más lamentablemente aceptado por una sociedad decadente, liberal, permisiva, que no conoce a Dios. Voy a hablar en esta mañana de las consecuencias del uso de la pornografía. Mis queridos hermanos, según las últimas encuestas, pero antes de decir eso, voy a hacer un pequeño resumen del primer tema que dimos, para que los que no escucharon este tema puedan un poco más estar orientados para entender cuáles son las consecuencias del uso de la pornografía. Entonces, según las últimas encuestas, Bolivia es el país que baja más páginas, que participa más bajando páginas de internet de pornografía. Según las encuestas a nivel latinoamericano, Bolivia es el país que más consume pornografía. Mire usted, es tremendo porque, mis queridos hermanos, entendemos que esto demuestra que tenemos un problema grave y serio, no solamente en el interior de la familia, sino también en la sociedad, en las escuelas, en los colegios. Hermano, es un problema tan terrible y que se ha identificado que también el 70% de todos los temas que se bajan, hermano, ya esto a nivel mundial, son relacionados con la pornografía. El 2005 ya 75 millones de personas consumían pornografía y visitaban estas páginas. Hace 8 a 10 años, como sabemos, no, hermano, no existía el internet y no existía toda esta avalancha, diría yo, que se ha venido para destruir muchas veces hogares, para destruir la pureza, la santidad de muchos jóvenes y de mayores también. Entonces, silenciosamente viene haciendo de la suya. Entonces, y Satanás ha tenido éxito, debemos decir, en trastocar y en transformar, torciendo y pervirtiendo el sexo, que es algo puro, que es algo que Dios dio a la familia, dio al ser humano como algo puro, como un regalo de Dios para poder darle el uso de disfrute de la pareja, de la familia. Y ha sido reemplazado por la lujuria, por el adulterio, por la violación, por un sinnúmero de aberraciones que vienen encorchetadas con la pornografía, como ser, por ejemplo, el alcoholismo, el homosexualismo y muchos otros ismos, hermano. Entonces, la Biblia, a los ojos de la Biblia, nos dice que los ojos son lámpara para el cuerpo. Lo que miramos nosotros va a tener una incidencia directa en nuestro cuerpo, y así lo dice la palabra de Dios en Mateo 6, 22, 23, que dice: la lámpara del cuerpo es el ojo. Así que si tu ojo es bueno, todo tu cuerpo estará lleno de luz, pero si tu ojo es maligno, todo tu cuerpo estará en tinieblas. Así que la luz que en ti hay es tinieblas, ¿cuántas no serán las mismas tinieblas? Entonces, mi querido hermano, empiezas a perder luz, tu persona empieza a perder luz, unción, gracia, cuando estás practicando
este pecado y obviamente otro tipo de pecados. Pero acá especialmente nos dice que el ojo es lámpara, es luz para todo el cuerpo. Entonces la palabra en Romanos por eso dice y enfatiza que la pornografía, no lo dice literalmente, pero dice que es una pendiente resbaladiza creciente que va a provocar una devastación e inmoralidad decadente en nuestras vidas de una manera, vamos a decir, resbaladiza. Va a venir una tras otra. Romanos 6:19 dice, por vuestra humana debilidad, que así como para iniquidad presentéis, dice, vuestros miembros para servir, presentasteis vuestros miembros para servir a la inmundicia y a la iniquidad. Entonces también un poco más adelante la palabra nos dice, así, dice, ya para que nosotros revistamos lo que hacíamos en la vieja naturaleza, en el viejo hombre, según los deseos pecaminosos que andaban en nosotros, así ahora, dice, para santificación presentad vuestros miembros para servir a la justicia. Amados hermanos, al igual que la drogadicción lleva al drogadicto o al usuario de drogas a experimentar cada vez más el uso de drogas más fuertes, más comprometidas. O sea, así el adicto también, amados hermanos, a la pornografía entra en un callejón oscuro de perversiones sexuales terribles que nunca van a terminar donde empezaron. Y eso lo voy a demostrar un poco más en las consecuencias cuando hablemos. Entonces es imposible, quiero que sepa, si aquí hay personas que están usando la pornografía, consumiendo pornografía, yo quiero decirle que es imposible salir cuando usted ya viene en una práctica muy acentuada, según los expertos, es imposible salir sin la ayuda de Dios. Así como muchos adictos al alcohol, es imposible salir de la drogadicción y del alcoholismo sin la ayuda de Dios. Un importante director de escuela de padres, que fue un profesor en la Sorbona, decía que el drogadicto y el alcohólico, cuando consume de una manera ya adictiva el alcohol y las drogas, se hacen caminos en el cerebro. Ahora, yo voy a mostrarle qué es lo que va a suceder y qué es lo que sucede según los últimos estudios muy serios, por cierto, sobre las personas que consumen pornografía de una manera regular. Pero antes de hablar de eso, quiero decir, porque estoy refiriéndome al aspecto bíblico para que nosotros entendamos, de 3 categorías que resume el amor al mundo que nos dice el apóstol, que nos decía el apóstol Pablo hace 2000 años atrás, amados hermanos. 2 son el pecado que fueron identificados y advertidos en relación a la pornografía. Primera de Juan capítulo 2, 16 nos habla de estos 3 conceptos y 2 de ellos dicen así: no améis al mundo, dice, pues los deseos de la carne, primer aspecto. Luego, los deseos de los ojos no provienen del Padre, sino del mundo. Entonces, hermanos amados, ahí claramente, sin que exista el internet, sin que exista, vamos a decir, los teléfonos inteligentes, ya hace 2000 y tantos años atrás el apóstol Juan nos hablaba de esto. Entonces, amados hermanos, antes de que el que quería ver pornografía, entonces tenía que vencer una barrera pública y salir de su casa, ir a una revistería, decíamos, y comprar una revista pornográfica, ya sea Playboy, no sé qué otras revistas existían en la época, estoy hablando de los años 80, 70. Entonces tenía que vencer eso. Y si él quería ir a ver una película pornográfica, también tenía que enfrentar ese paso público.
Y también, amados hermanos, aquellos en las familias que ponían cable. Si ponía cable, él tenía que arriesgarse a que toda la familia esté sabiendo de que realmente él participaba de la pornografía y que le gustaba ver pornografía. Para muchos cristianos, amados hermanos, ese acto público era suficientemente difícil para no hacerlo. Era un impedimento fuerte para no hacerlo, para no participar de la fruta prohibida de la pornografía. Pero todo cambió con la llegada del Internet en los años 90. Todo cambió, amados hermanos, y en la privacidad, en el anonimato completo, en las casas, en las oficinas, en los cibercafés, cualquiera con un solo clic puede entrar y encontrar pornografía y cientos de páginas de pornografía. Entonces, amados hermanos, ahí estamos viendo de que está omnipresente la pornografía por todas partes. Mire usted, cuando usted le da un teléfono inteligente a su hijo de 11 años y de 12 años, si usted no está esclarecido de estas cosas, si usted no hace seguimiento a su hijo, indagando, teniendo la confianza y ganándose usted la confianza de que él participe y le cuente qué es lo que ve, qué es lo que mira. Hermano, quiero decirle que según Bob Raskell, que es de donde saqué algunos conceptos para también ilustrar este estudio, él decía que los jóvenes desde los 11 a 13 años, escuche bien, de forma, vamos a decir, accidental, empiezan a mirar pornografía. Ellos están buscando algo y de forma accidental entran y desde ese tiempo ya están usando la pornografía. Entonces, amados hermanos, no es un secreto también que la industria de la pornografía en los 15 años se haya cuantiplicado mucho. Entonces, amados hermanos, las estadísticas son más duras todavía. Y las estadísticas nos dicen de que en 2005 el 50% de cristianos, 2005, ya estaba mirando pornografía. Amados hermanos, esto es grave. Y como iglesia no podemos quedar indiferentes. Por eso, de forma recurrente, todos los pastores de una u otra manera venimos tocando. El pastor Rolando ya estuvo tocando sobre todas las compulsiones y de todas las adicciones que muchas veces somos presas. Entonces, hermanos amados, tenemos que prestar atención. Y prestar atención porque todos estamos expuestos de una manera si no tomamos precauciones. ¿Qué dice la Biblia de la pornografía? En tiempos bíblicos no existía la tecnología, ni los impresos, ni los videos, ni lo digital para poder mirar pornografía. Pero los conceptos, y vamos a decir, en los deseos de los ojos, el deseo del hombre para mirar cosas ocultas ya existía. Ya existía la lujuria, por ejemplo. Entonces la atracción de los sexos, entonces particularmente el masculino para mirar estas cosas. David y Bersabé es uno de los ejemplos que la Biblia nos pone de una circunstancia que se desencadenó a algo mucho más grave solo por mirar a una mujer desnuda. La palabra de Dios nos dice que en la tarde el rey David se estaba levantando de una siesta cuando él debería estar en el frente de batalla comandando los ejércitos de Dios. Y él dice que se levantó y espió por la ventana y por la ventana vio a una mujer desnuda que se bañaba. Y él la codició y mandó llamarla, dice la Biblia. Yo le estoy contando un poco pero usted conoce el pasaje. La mandó llamar, la trajo y dice, y se acostó con ella. Y de este pecado que el rey escogido de Dios, el hombre que tenía un corazón según el corazón de Dios, amados hermanos, cayó en un pecado que después llevó a consecuencias gravísimas. Porque después primero quedó embarazada.
Y después llamó al esposo para que su esposo, obligándolo a que se acueste con su esposo, que tenga relaciones para achacárselo al esposo, el niño que iba a venir. Entonces, mis queridos hermanos, fue tremendo, porque aún ni eso consiguió. Yo no compartiré, ni me emborracharé, ni me acostaré con mi esposa cuando en el frente de batalla, en los recios de la batalla, están tus siervos, Señor, peleando la batalla. Y él no lo hizo. Y David tuvo que cometer un pecado terrible. Lo mandó, dice, a lo más recio de la batalla. Lo mandó al frente para que lo mataran, y así fue que sucedió, lo mató. Y después David trajo a Betsabé y la tomó por esposa. ¿Y sabe qué, mis queridos hermanos? Fue tremendo, porque después la palabra dice que él se arrepintió. El niño murió cuando nació. Él se arrepintió y él le dijo al Señor: Señor, me arrepiento. Y el Salmo 50 habla de ese arrepentimiento genuino que tenía el rey David, y dijo: no quites de mí tu Santo Espíritu, ten misericordia. ¿Y sabe qué? Dios tuvo misericordia, porque Dios es tan bueno que nos perdona y que olvida nuestros pecados. ¿Cuántos dicen amén? Pero, hay un pero, las consecuencias quedan. La espada no se apartará de tu casa. Y ahí ya usted conoce la historia. 2 de sus hijos terminaron acostándose, vinieron una serie de depravaciones. Un hijo de él estaba mirando a las concubinas de él. Fue terrible, terrible. Entonces la pornografía, amados hermanos, es una extensión de la lujuria, y especialmente importante en el pasaje de Mateo 5:27, que nos dice lo que ya leímos. Mirar a una mujer para codiciarla, precisamente lo que uno hace con la pornografía, entonces comete adulterio en su corazón. Entonces, amados hermanos, el acto en la imaginación es del mismo tipo de la cosa que uno hace en vivo. Es el mismo tipo de pecado. Entonces, amados hermanos, este mensaje de Jesús es que el que nos dice que los hipócritas que creen que como ellos no han tocado a una mujer, no han hecho nada con ella, entonces no pasa nada. Pero la Biblia dice: si la deseaste, ya es pecado. Entonces el deseo sexual es una de las fuerzas más difíciles de controlar, mis queridos hermanos. Entonces, ¿qué es lo que está provocando las redes sociales en este entonces, en este tiempo? Hay estadísticas, solo un poquito antes de hablar de las consecuencias, nos dice, amados hermanos, que el Face, según American Académica del Matrimonio, dice 80% de los divorcios, de las personas que pasan divorcio, están usando evidencia de engaños a través de las redes sociales. Es muy alto el porcentaje, hermano. Y sobre las consecuencias de la pornografía, yo quiero que empiece usted a notar estas consecuencias. Primera cosa, amados hermanos, el que consume pornografía deja de ver a su pareja atractiva. Ya no la ve atractiva. Deja de amar a su pareja. De pronto, lo que consideran atractivo ya no es más atractivo. Primera cosa. Segunda cosa, se llama el efecto de tolerancia. Aquellos que están expuestos a la pornografía, con el pasar del tiempo viene el efecto de tolerancia, que significa que la persona que empieza a consumir pornografía, al poco tiempo necesita experimentar no solo pornografía normal, sino una pornografía más violenta. Así como los raptores, como la pornografía que los raptores producen. Se entra en un desliz y en una caminata, vamos a decir, en un trineo que no tiene cómo pararlo. Segundo aspecto. Tercer aspecto, hay una reducción de la satisfacción sexual. Aquellos hombres que miran pornografía dejan de disfrutar y de sentir satisfacción con sus parejas.
amados hermanos. Y así entran en un tiempo de apatía sexual y es algo terrible, hermano, porque empieza el hogar, la pareja, a no tener intimidad sexual y a sufrir. Cuarto aspecto, reacciones negativas hacia las mujeres. Vienen reacciones negativas hacia las mujeres, deseo interno de querer abusar de una mujer, de una persona. No son capaces, si ven a una mujer en un estado de peligro, de venir a socorrerla. ¿Sabe por qué? Porque de tanto consumir pornografía empiezan a objetivizar la mujer, a cosificar la mujer. Objetivizarla significa tomarla como una cosa que no tiene sentimiento, porque claro, lo está viendo en la pantalla, o sea, mujeres esplendorosas, que no sienten, que no piensan, que no reclaman, pero son tomadas como cosas. Comportamientos violentos es otra de las consecuencias que vienen del consumo de la pornografía. Entonces, amados, agresión sexual, abuso sexual, prostitución, falta de comprensión con la esposa, empezar a querer que la esposa haga cosas que no van con, vamos a decir, con el sexo natural, sino contra natura. Empiezan a tener una serie de desajustes. Y amados hermanos, y no es lo peor, viene lo peor, decadencia en el compromiso matrimonial. Lambert, un psicólogo famoso, en 2012 dice, las parejas que están consumiendo pornografía demostraron la falta de compromiso en todas las áreas de su vida y especialmente en las relacionadas a la familia, como por ejemplo, alto crecimiento de infidelidades, asociado con alto porcentaje de divorcio. Cada día se van convenciendo de que los engaños son aceptables, no encuentran más felicidad o placer teniendo sexo con sus parejas y causan estrés a la familia. Amados hermanos, es tremendo. Es tremendo lo que ocurrió y lo que ha ocurrido y lo que está ocurriendo, hermanos, en las familias. Conversaba con el pastor Rolando hoy en la mañana y Joseph McDowell, que es un cristiano de los más serios que conozco, donde apenas me convertí, yo leí un libro de las evidencias, que él hizo un estudio muy, muy profundo de las evidencias de la existencia de Dios y de la palabra, de la validez que tiene la palabra de Dios. Él dijo algo importante que quiero compartirlo, que en los postreros tiempos, dijo, el pecado más grave que va a enfrentar la iglesia es la pornografía. Que la pornografía va a ser usada de tal manera por Satanás y por el diablo, hermanos amados, para la destrucción de la familia. Por todos estos elementos que son científicos, que también los estoy compartiendo con ustedes, para que entendamos la gravedad de este tema. Entonces, amados hermanos, la destrucción, los problemas intrafamiliares van a ser en número uno provocados por el consumo de la pornografía. Cuando yo compartí este tema en otro culto, pero no este, sino la primera parte de este tema, varias personas se me acercaron, amados hermanos, y una me visitó. Y realmente aquellas cosas que me manifestaron, hermano, que cuando niños, cuando sus padres compraban revistas pornográficas, cómo afectó sus vidas. Imagínense las revistas pornográficas. Pero ahora con el internet y con toda la depravación que traen las páginas pornográficas, hermano, dice que afectaron tanto su vida, que ella se sentía perdida, que sentía que tenía que ser una prostituta para poder complacer a su esposo, y tuvo problemas serios que terminó en un divorcio. Entonces, amados hermanos, eso no está sucediendo fuera, no está sucediendo, vamos a decir, en otras iglesias, en otros países.
Sucede en nuestra iglesia también. Y es necesario que prestemos atención, especialmente por nuestros hijos que no son muy conscientes, como ya usted dijo. Bob Raskell decía que a los 11 y a los 13 años ya muchos entran a consumir pornografía por accidente. Y nunca más, dice, que se olvidan de esas imágenes. Quedan selladas en el corazón del joven. Imagínense una niñita, imagínense, quedan perturbados para siempre. Entonces, amados hermanos, ¿por qué la pornografía causa todo esto? ¿Por qué? Porque existen cambios en el cerebro, en los neurotransmisores. Los neurotransmisores son químicos que ayudan a la conducción de las neuronas. Hay cambios. Y mire, ¿sabe qué provocan estos cambios? No solamente en lo moral, en lo psicológico, sino que son cambios psiquiátricos también, y entran y afectan seriamente el cerebro. Seriamente afectan el cerebro, provocando la disminución de la materia gris. Estos son últimos estudios hechos, amados hermanos. Últimos estudios hechos de muchas instituciones serias, no solamente de Europa, sino también de los Estados Unidos. Yo he investigado muy cuidadosamente este tema, hermano, y es importante que usted se lo transmita a sus hijos, que se los transmita a sus amigos. Entonces, dicho de otra manera, hermano, hay una merma de la materia gris en el cerebro. Entonces, y ciertas partes del cerebro registran reducción de su actividad cerebral, es otra cosa, y afectan seriamente la respuesta sexual. Después es como un boomerang. Si esto te motivaba, si esto vamos a decir, te levantaba para poder tener relaciones, hermano, se vuelve un boomerang que después va a perjudicar tu relación sexual. Lo voy a explicar más. Entonces, el estudio muestra, mis queridos hermanos, de que las personas que ven mucha pornografía podrían necesitar cada vez más imágenes explícitas y estímulo sexual para poder tener relaciones. El Instituto Max Planck de Berlín, Alemania, dice: hemos encontrado, es otra fuente, dice, vínculos negativos en el acto de ver pornografía por varias horas a la semana, que el volumen de materia gris en el lóbulo derecho frontal. El lóbulo derecho frontal, me explicaba mi hija que es psicóloga, entonces es donde tomamos las decisiones, donde tomamos, y es fundamental e importante, hermano. Entonces ahí viene esa afección. Otro estudio de la Asociación Médica Americana de Psiquiatría dice: estos efectos influyen en cambios de la plasticidad neuronal encargada de las conexiones de comunicación. Entonces resulta que, hermano, entonces viene a afectarnos de una manera tremenda. ¿Por qué? Porque el estímulo sexual viene de un químico llamado dopamina. Y creemos que con la dopamina viene la excitación, por supuesto, pero muchos dicen: ya, yo consumo pornografía, yo no tengo ningún problema, y si después tengo problemas, hay algunos que usan medicamentos, así llamados medicamentos como el Viagra. Pero el Viagra tiene una acción que simplemente provoca el fluido de sangre para el miembro para poder tener una relación sexual. Entonces, pero no afecta a la dopamina, que es la que causa el estímulo y el placer sexual. Entonces, hermanos amados, lo hablo muy clarito como para que usted lo entienda. Entonces, porque también la pornografía en los varones, estoy hablando de los varones en relación a lo que voy a decir ahora, pero también quiero decirle que muchas mujeres miran pornografía. Cada vez más mujeres están mirando pornografía. De hecho, cuando terminé el estudio, otras personas vinieron y me comentaron cosas interesantes, que en una gran empresa, de las buenas, grandes empresas que hay acá en Bolivia, se hizo un levantamiento porque mucha gente perdía el tiempo mirando el internet, y se hizo un
plan para identificar quiénes eran los que estaban perdiendo el tiempo más. Y se identificó que las mujeres pasaban más tiempo mirando pornografía que los varones en esta empresa. Entonces, amados hermanos, ¿pero qué pasa en el hombre? En el hombre el placer sexual nace en el cerebro, ya hemos dicho, a través de la dopamina. Antes, estímulos como la ansiedad, sorpresa, son las que provocan el deseo sexual. Y este químico de dopamina provoca el deseo sexual. Y con el deseo sexual se provoca la erección. Pero aquí viene el caso, hermano, que tanto estímulo, escuche bien, provocado por la pornografía, hace que el cerebro se acostumbre a tal estimulación, llevando a que las imágenes eróticas que está mirando se vayan haciendo algo común en la persona, pero después de tanto tiempo se vuelven menos sorprendentes y ahí viene el decaimiento. Entonces, amados hermanos, condenación y gracia. ¿Será que Dios nos puede sacar de una adicción a la pornografía? ¿Será que Dios es capaz de hacerlo? ¿Será que nosotros orando lo podemos conseguir? Claro que sí, hermano. Claro que sí. Yo diría más, sin Dios, si usted ya es un viciado, si es un vicioso de la pornografía, usted no podrá salir. No podrá salir. Porque así como los adictos le provocan, como decía este gran investigador, psicólogo, caminos en el cerebro, al que realmente está consumiendo pornografía, hay una merma en su materia gris. Entonces, amados hermanos, quiero decirles que es importante entender que sí Dios nos puede librar. Y no hay pretextos. Hay muchos que pueden traer pretextos. Pero pastor, usted no sabe, mi mujer siempre está con dolor de cabeza. No me premia. Mi mujer, ni por más que yo me porto bien, nunca está disponible. Entonces, de alguna manera, para que yo no se la haga con otro, bueno, pues voy a satisfacerme un poco con la pornografía. Hay otros que pueden decir, hermano, que esto, porque no se puede justificar lo injustificable. Otros que pueden decir, jóvenes, yo quiero mantenerme puro para el matrimonio, pastor. Y bueno, de cuando en cuando estoy mirando eso, pero es solamente para mantenerme y compréndalo. Puede venir cualquier joven a decirnos eso. Amados hermanos, pero no se justifica. No se justifica. Son dos cosas totalmente separadas. Entonces, totalmente separadas. Si eres soltero y te estás preparando para una brusca respuesta, para una brusca, vamos a decir, sorpresa, hermano. Porque si has estado consumiendo pornografía y eres joven y después te casas, vas a tener una sorpresa tremenda, porque no va a ser como aquello que vos idealmente viste a esas mujeres tan hermosas seguramente o tan atractivas, y va a venir frustración en tu lecho conyugal. Amados hermanos, no inventemos excusas y más bien busquemos una salida de Dios. Dios nos puede levantar, Dios nos puede perdonar, pero debemos sacarlo a la luz. Y este es un pecado que usted va a escuchar, y esta es una situación, hermano, que usted va a escuchar a la iglesia. Vamos a estar tocando la tecla, porque ya escuchó lo que decía Joseph McDowell, que es un pecado que en los próximos tiempos, ya estamos viviendo esos tiempos, porque él lo dijo hace tiempo atrás, vendrá a querer destruir a la iglesia, destruir la familia. Entonces, hermano, tenemos que sacarlo a la luz, porque la palabra de Dios nos dice que todo tiene que salir a la luz. Y si nosotros, que en secreto venimos practicando o haciendo, vamos a decir, teniendo a las altas horas de la noche, entonces participando nosotros, usando la pornografía, nosotros tenemos que renunciar con todo nuestro corazón a ello. Por un lado, es importante dos cosas. Primero, creer que Dios nos perdona. ¿Quién cree que Dios nos perdona? Diga amén. Dios nos perdona, hermano. Y no solamente nos perdona. Hay una cualidad que yo nunca me canso de decir,
Que tenemos un Dios tan amoroso si nosotros sinceramente, genuinamente le decimos: Señor, estoy arrepentido de esto. Quiero cambiar, Señor. ¿Sabe qué? Dios olvida tu pecado. Dios, yo no sabía, pero la Biblia lo dice, Dios es un Dios que olvida algunas cosas. Y esta es una de las cosas que Dios olvida nuestro pecado. Entonces, mi querido, tenemos que genuinamente pedir ayuda, no tener vergüenza, porque este es de los pecados solapados que quedan ahí. Este es mío, yo lo voy a tratar con Dios y nadie más. Trampa del diablo, no vas a poder salir. Confiesa tu pecado, dice la Biblia. Tenemos que confesar nuestro pecado. Si no lo confesamos, el que no confiesa, ¿qué dice la Biblia? No prosperará el que no confiesa. No tenga miedo. Más vergüenza debe darle a aquellas personas que son orgullosas y que sabe que dicen: no, ¿qué van a pensar de mí? ¿Qué va a pensar mi líder si yo vengo y le confieso una cosa así? No, hermano. No, hermano. Tenemos que ser íntegros delante de Dios. Y yo sé que si tu líder es un líder de Dios, Él va a poder orar contigo y Él va a poder ayudarte y hacerte un seguimiento para que podamos, hermanos, salir adelante de este pecado solapado, escondido, que viene a destruir la iglesia, empezando por los jóvenes. Los jóvenes que no tienen conciencia. Nosotros, la mayoría de los mayores que están acá, seguramente no somos millennium. Estamos adaptándonos a la era digital. Pero ¿sabe qué, mi querido hermano? Los jóvenes que han nacido en el 2000 para adelante son los milenios, manejan los teléfonos inteligentes, pero con una facilidad que usted ya lo sabe. Entonces, hermano, a ellos usted tiene que ayudarlos, porque es la arma de Satanás para quitar luz de la iglesia, para quitar la santidad, sin la cual nadie verá a Dios, hermano. No crea que no tenemos que tratar este pecado. Pero ya está en todas partes, pero por eso que muchos son los llamados y pocos son los escogidos. Y nosotros como iglesia tenemos que entrar en un proceso de santificación y de consagración, porque el Señor vendrá a recoger una iglesia limpia y blanca. ¿Cuántos dicen amén? Amados hermanos, termino diciendo, ese es el primer aspecto de cómo salir: confesar nuestro pecado. Hay otro aspecto importante y final. Nosotros debemos proceder a la manera bíblica. ¿Qué dice la palabra? La palabra nos dice claramente de los pasos prácticos, y Jesús fue el que nos indicó pasos muy prácticos para que nosotros podamos salir de este pecado. ¿Cómo lo dice Jesús? Entonces, ¿por qué digo esto? Porque a veces nos creemos tan súper espirituales que solamente, bueno, se lo entrego a Dios y lo confieso a Dios y nada más. No, hermano. No, pero con la palabra voy a salir, dicen. Tampoco. Va a parecer una aberración lo que voy a decir, hermano, pero no solamente será con eso. Creemos que poderosamente nos ayudará la palabra, Dios, la confesión y entregarle al Señor las oraciones. Pero tenemos que tomar pasos prácticos. Diga conmigo: pasos prácticos. Jesús enseñó a tomar pasos prácticos. ¿Cuáles son esos pasos prácticos? La palabra de Dios nos dice claramente: por tanto, si tu ojo derecho te hace pecar, sácatelo y tíralo. Más te vale perder una sola parte de tu cuerpo y no que todo él sea arrojado al infierno. Y si tu mano derecha te hace pecar, córtatela y arrójala. Dice: más te vale perder una sola parte de tu cuerpo y no que todo vaya al infierno. Creo que todos nos damos cuenta, amados hermanos, que esta es una imagen exagerada para entender el punto. No es que tenemos que sacarnos el ojo. No es que tenemos que cortarnos la mano, que aunque de hecho en muchas culturas y religiones al que roba le cortan una mano en alguna parte del mundo por ahí. No, el contexto de lo que nos está diciendo el Señor es que tenemos que quitar aquello
que nos hace caer, que nos hace tropezar. ¿Cuál es la primera cosa que se me viene a la mente que tenemos que quitar? Lo que tenemos que quitar es el alambre de internet, si es que nos está haciendo quitar, si nos está haciendo caer. Lo primero que tenemos que quitar, y si nosotros vemos a uno de nuestros hijos que no está cumpliendo, no está pudiendo salir adelante, venga ese celular, va a quedar decomisado por una semana, 2 semanas. Y vamos a ver si no vamos a dar pasos. Hermanos, son pasos prácticos. Tenemos nosotros que entender que no se juega con Satanás. La Biblia, la palabra de Dios nos dice: tomará el hombre fuego en su seno y no arderá. Es imposible, hermano. No podemos jugar con eso. Caminará el hombre sobre brasas y no se quemará los pies. Tal vez solo en Porongo el día de San Juan, ¿no? Pero muchos se quemarán, Señor. Entonces, hermano, tomar pasos prácticos. Si su televisor en el cual usted, o su pantalla de su laptop, la pone bien escondida porque nadie la vea, lo vea a altas horas de la noche, cambie la posición, póngala en otra posición, póngalo donde todo el mundo pueda ver y usted tenga esa protección. Eso es un paso práctico. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, hermano, quiero orar. Quiero que nos pongamos de pie en este momento. Vamos a orar y vamos a entregarle al Señor este tema álgido, necesario, pero importante. Entonces, hermano, vamos a orar y yo voy a invitar que todo el mundo cierre sus ojos y no los abra. A usted no le tiene que importar quién va a pasar aquí adelante, sino ore nomás, simplemente ore. Si usted no quiere pasar, pero si usted quiere pasar y usted quiere dar ese paso, decir: Señor, yo quiero que tú me ayudes en este pecado, vamos a hacerlo, vamos a hacerlo. Puede pasar. Padre amado, gracias te damos. Gracias te damos, Señor. En el nombre de Jesús. Queremos, Señor, entregarte, Señor, esta debilidad. Señor, que sé que muchos en algún momento hemos caído, Señor. Pero que a veces, Señor, lo hemos tenido escondido, sin confesarlo, sin entregártelo. En esta mañana, Señor, yo quiero, Señor, entregarte, Señor, esta debilidad. Levante sus manos al cielo. Señor, te entrego mi debilidad. Te entrego, Señor, este pecado. Sé que, Señor, cuando era impío, no tuve un discernimiento, Señor. Y muchas veces caí en esa tentación. Señor Jesús, en este día, en esta hora, quiero pedir tu perdón, Señor. Quiero pedirte que me perdones. Dígale: perdóname, Señor. Límpiame. Yo quiero ser santo, Señor. Quiero ser santo, Señor. Quiero, Padre amado, agradarte con mi vida, que mi vida pueda agradarte, Dios mío, pueda provocar en ti alegría, gozo, de que tú veas en mí una persona genuina, verdadera, Señor, que reconoce también sus fallas, Señor, y que tiene el deseo más ferviente de vencer el pecado. En el nombre de Jesús, me vuelvo contra todo espíritu inmundo de pornografía que haya en esta casa, en esta iglesia, en el nombre de Jesús, y le echo fuera de cada uno de mis hermanos. Le echo fuera en el nombre de Jesús. Proclamo, Señor, que empezaremos un nuevo tiempo, Señor, para muchos
que genuinamente te entreguen, Señor, esta compulsión, esta debilidad. Padre amado, gracias te doy, Padre, en este día, Señor, porque me he propuesto en mi corazón, dígale, Señor, caminar en pureza, en santidad. No quiero perder luz, no quiero que mi vida pierda luz, Señor. Quiero, Señor, quiero provocar, Señor, que mi presencia, mi testimonio no tenga ningún impedimento para ganar a mi casa, a mi familia, a los perdidos que están más cerca de mí, Señor, en el nombre de Jesús. Gracias te doy, Señor, en esta hora. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén, amén y amén.